Conversaciones, el podcast de la American University. Un espacio para el pensamiento, la investigación y el diálogo académico. Acompáñenos en este recorrido por el conocimiento desde la reflexión interdisciplinaria. Bienvenidos a Conversaciones, el podcast de American University, un espacio creado para compartir el conocimiento generado desde nuestras áreas académicas para reflexionar sobre temas actuales y abrir el diálogo entre docentes, investigadores y estudiantes. La investigación es una función esencial en el quehacer de la universidad para encontrar respuestas y proponer soluciones que contribuyan al bienestar social y al desarrollo sostenible. Es con esta visión que nace nuestro podcast Conversaciones. Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones. En este podcast conversaremos con los profesores universitarios, licenciado Guillermo López, abogado y notario de profesión, docente universitario en la carrera de Derecho y de la asignatura de Historia e Identidad Nacional, y con el máster en Educación Universitaria, René López, profesor de la asignatura de Historia e Identidad Nacional. Antes de entrar en nuestro tema, es importante mencionar que León fue fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba. A lo largo de 500 años, ha sido el escenario de importantes hechos históricos. Durante la colonia fue la capital política de la Intendencia de León para toda la provincia de Nicaragua, con una gran influencia político-religiosa por ser sede de la primera diócesis. En materia de educación, en 1680 se fundó el Seminario Conciliar de San Ramón Nonato o Colegio Tridentino, y por gestiones del obispo Nicolás García Jerez, el presbítero Tomás Ruiz y el padre Agustín Ayestas gestionaron ante las Cortes de Cádiz convertir el seminario en universidad, lo que se logró mediante el decreto 116 del 10 de enero de 1812, con el título de Real Universidad de la Inmaculada Concepción de León. Fue la segunda universidad fundada en Centroamérica y la última fundada en el continente americano por los españoles. El lema inicial de la universidad fue Sic Ictur ad Astra, que significa por esta ruta hacia las estrellas. León es la cuna de grandes músicos como José de la Cruz Mena y de grandes poetisas y poetas como Rubén Darío, Alfonso Cortés, Mariana Sansón, y de grandes personajes que han dejado sus huellas como el Capi Prío, Rigoberto López Pérez y otros más. Por tal motivo, en este cuarto podcast de Conversaciones, abordaremos con nuestros invitados, profesor Guillermo y profesor René, un tema de nuestra historia quizás poco conocido. De ahí que nuestro tema se concentre en comprender por qué León es importante en el forjamiento y construcción de la identidad nicaragüense. Es importante destacar que con este podcast, la American University contribuye a divulgar en el contexto de la Estrategia Nacional de Educación desde el Eje 5 de Historia e Identidad Nacional. Por tal motivo, con este tema buscamos fomentar el aprendizaje de nuestra historia desde los distintos saberes populares, así como fomentar la investigación histórica y la identidad del nicaragüense. Estimados profesores, sean bienvenidos a este episodio de Conversaciones. Para iniciar esta conversación, profesor Guillermo, ¿qué consideraciones jurídicas e históricas influyeron en la decisión de considerar a la ciudad de León como capital política del Imperio Español en la provincia de Nicaragua? Buenas tardes, Máster Mario. La consideración de León como capital política del Imperio Español en la provincia de Nicaragua fue el resultado de una combinación de muchos factores, dentro de ellos factores jurídicos, administrativos, históricos y estratégicos propios del sistema español,
Para efecto, vamos a hacer las primeras consideraciones. Por ejemplo, la consideración jurídica y administrativa. Dentro de esa tiene una subfundación conforme al derecho indiano. Como decía el máster, ¿verdad? León fue fundada en 1524 por el Francisco Hernández de Córdoba. Fue establecida siguiendo las leyes de Indiana. ¿Y qué eran las leyes de Indiana? Eran las que regulaba la fundación de ciudades en América Latina, lo que hoy se conoce como América Latina, teniendo algunos otros privilegios como ciudades con cabildo formalmente constituido, capacidad administrativa, justicia, representación directa de la corona. Cabe destacar que la antigua ciudad de León ya tenía conformado cabildo, que es lo que hoy conocemos como los ayuntamientos o la municipalidad. Por eso soy en decir que León cumplió desde temprano con estas condiciones, lo que le dio estatus legal superior frente a otros asentamientos. Tenía figuras institucionales como un gobernador, tenía cabildo, tenía tribunales. Es por eso, ¿verdad?, que desde el punto de vista jurídico, esto lo convertía en el centro de poder, más que la ciudad también antigua de Granada, que era rica por su comercio, tenía poder económico, cabe destacar. Ahora, dentro de las consideraciones históricas, tenemos la continuidad institucional. Una vez que la ciudad de León fue devastada por el terremoto de 1610, siguió con sus instituciones, por ejemplo, sus títulos, sus privilegios, su jerarquía política. También tenemos lealtad a la corona. Fue conocida la ciudad de León por alta lealtad a la corona, más que la ciudad de Granada, que también vivía bajo conflictos internos. Dentro de las consideraciones estratégicas geopolíticas, tenemos el control territorial. Era clave este control territorial porque iba a hacer que se organizaran mediante toda la faja del Pacífico. Lo iba a organizar políticamente, iba a ser centro para la comunicación entre la ciudad de Guatemala y esta ciudad de León, recién fundada. También me gustaría agregar, ¿verdad?, otras consideraciones que decía el compañero acá, Guillermo, el papel fundamental que tenía en la sede eclesiástica, que esto nosotros la consideramos como los centros de organizaciones de la Iglesia Católica en América y cumplían un papel religioso, social y también político. Estas organizaciones religiosas, también evangelizaciones centrales, espirituales, funciones educativas, la función social, el papel político y jurídico que tenían. También otro aporte importante que podemos ver en la sede, la preferencia política de la corona frente a las otras ciudades que mencionaba el profesor. Esto significa que la monarquía española elegía y favorecía a ciertas ciudades dentro de América, la parte colonial, para que fueran centros principales de poder en lugar de territorio a toda por igual. También podemos mencionar que esas sedes se destacaban en la parte educativa, también eran importantes por su organización en la vida religiosa, apoyaban el control social y cultural, también influían en las políticas coloniales y difundían lo que es la cultura española y cristiana. Sí, es importante tener en claro lo siguiente, que el obispo Nicolás García Jerez va a ejercer en algún momento en este periodo entre 1811, 12, 13, va él también a ejercer la gobernatura de la provincia debido a los alzamientos que se han ocurrido en el año anterior, en 1811, que se conoce como la Conjura de Belén. Entonces ahí es importante comprender cómo el obispo va a jugar tres roles prácticamente: el de gobernador en la parte política, el ser el obispo de la diócesis desde el punto de vista religioso, y a su vez va a jugar con el papel de dirigir prácticamente los destinos de la ciudad. Y dentro de esto, pues el rol importante que él tiene en el proceso fundacional de la Universidad de León. Pero en el marco de todo ese contexto, ¿verdad?, que va a marcar fuertemente la historia nicaragüense, profesor René, ¿cómo podríamos entender o comprender cuál es el origen de la identidad nicaragüense, cuáles son los rasgos de esa identidad y qué nos diferencia de los otros? Bueno, nosotros con relación al origen
podemos decir que la identidad nicaragüense es mestiza, indígena y afrocaribeña, que son las diversas y marcada por la historia y la lucha con un profundo amor por la tierra y la cultura. El origen de la identidad nicaragüense está en la combinación de herencia indígenas europea y afrocaribeña, junto con una historia de resistencia y adaptación que ha dado forma a una cultura diversa y única. Todo esto junto con la historia de lucha, tradiciones y vida cotidiana del pueblo dio origen a una identidad nicaragüense mestiza, diversa y rica en cultura. En el año, si nosotros decimos el origen, pues no tiene un origen en sí. Nosotros acá, desde que se da en el año de 1821, que es el año de la independencia de Centroamérica, cuando Nicaragua deja de ser colonia española y comienza a construir como país. También como identidad, ¿verdad? En Nicaragua se aprobó una ley, la ley 152, el 27 de febrero de 1993. Los nicaragüenses tenemos una identidad, una identificación. Al respecto, para reforzar lo que decía el licenciado, ahora también el artículo número 3 de la Constitución Política de Nicaragua vigente establece que tenemos derecho a identidad y a nacionalidad. Bien, pero el punto que tenemos que ver es cuando Nicaragua se separa de Centroamérica, de la República Federal en 1838, y empieza la vida independiente de Nicaragua, ya como nación, ya como Estado. Pero entonces, ¿cómo podemos ubicar en ese contexto de 1838 y lo que ha venido ocurriendo años anteriores, en 1821, alrededor del forjamiento de la identidad del nicaragüense? Profesor Guillermo, ¿cómo podríamos comprender esta función de la identidad y la nacionalidad? ¿Son términos iguales? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia de acuerdo con el contexto en el que hemos estado abordando el surgimiento de la identidad nicaragüense? Muchas veces confundimos el término identidad con el término nacionalidad. Valga la aclaración que no son términos iguales. Para definirles algo o decirles algo, la identidad se refiere a cómo una persona o grupo se reconoce y se define. También incluye elementos tales como la cultura, la lengua, los valores, creencias, historia, tradiciones, género, religión, pertenencia social, entre otros. Valga la aclaración que la identidad no es fija, suele cambiar, puede transformarse con el tiempo y las experiencias. Puede haber múltiples identidades al mismo tiempo. Mientras que la nacionalidad, a contrario sensu, es un concepto jurídico y político. Indica la relación legal entre una persona y un Estado. Generalmente se adquiere por tres causas: por causa de nacimiento, por causa de ascendencia o naturalización. Otorga derechos y deberes como votar, tener pasaporte, protección del Estado. Suele ser única y formal. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde radica la diferencia entre nacionalidad e identidad o viceversa? Vamos a empezar con la nacionalidad. ¿A qué país pertenezco legalmente se refiere, por ejemplo? Mientras que la identidad, tenemos que contestarnos estas preguntas: ¿a quién o quién soy y cómo me reconozco? Uno es quién soy y el otro dónde habito geográficamente. Sí, lo que decía el compañero, ¿verdad? Acá hay una gran diferencia, ¿verdad? La nacionalidad es cuando uno nace en un determinado país. Entonces, desde ahí del punto de vista, es reconocido legal y políticamente, ¿verdad? Mediante la estructura del país. Pero también la nacionalidad se puede obtener por trasladarse de un país a otro, adquiere la nacionalidad del país donde está o va, pero también se puede perder de acuerdo a la estructura de ley. Sin embargo, lo que es la identidad es quiénes somos desde el punto de vista cultural y emocionalmente, ¿verdad? Entonces, eso que refería el profesor era muy importante, que la identidad no depende de una documentación legal, sino de la cultura y de la historia compartida. Finalmente, estimados profesores, ¿algo más que ustedes consideren relevante agregar sobre el tema que hemos estado abordando, pensando que el tema de la identidad lo vamos a ir desarrollando en 3 programas sucesivos? Hoy hemos empezado considerando a León
como capital y centro político de la provincia de Nicaragua durante el periodo colonial, pero también tenemos que estudiar el caso de Granada y por otro lado también el papel importante que jugó el antiguo puerto de la Posesión, conocido como el puerto del Realejo, lugar de donde salieron muchos de los conquistadores que fueron en ruta a América del Sur para la conquista especialmente del Perú. Entonces, en ese sentido, ¿hay algo que ustedes consideren que debamos abordar en este podcast que no lo hayamos hecho? Solamente apuntar, ¿verdad?, que inicialmente en este podcast solamente tocamos los inicios, la fundación tanto jurídico, político, comercial también de León. Más sin embargo, no estudiamos cuál fue o por qué se disolvió León como capital. Ese sería un buen punto. Y cabe señalar que la causa de la disolución fue el conflicto interno que había dentro de la nación entre Granada y León. Se decidió que fuera Managua la capital actual hasta los tiempos actuales, ¿verdad? Bueno, también considero que un aspecto también importante era señalar lo que son los rasgos de esa identidad. Desde el punto de vista, decíamos que el mestizaje, que la diversa, resiliente, comunitaria y culturalmente rica, con una proforma vinculado con la historia, la tierra y las tradiciones. Entonces teníamos tres rasgos muy importantes, que es el rasgo cultural, que tiene que ver con el mestizaje, el idioma, la religión, las tradiciones, la parte de la gastronomía. Y si miramos el rasgo histórico y social, tenemos lo que es la resistencia y el espíritu de lucha, lo que es la parte comunitaria y el orgullo nacional. También en el rasgo psicológico tenemos la hospitalidad y la calidez como nicaragüense, el humor y la creatividad y sobre todo la identidad en las regiones. También otra cosa que es muy importante que nos difiere, ¿verdad?, de los demás que decíamos en la identidad, es que somos resilientes. Los nicaragüenses somos hospitalarios, creativos, orgullosos de nuestra cultura y capaces de convivir con la diversidad. Somos un pueblo fuerte, cálido, capaz de mantener nuestra propia identidad pase a cualquier dificultad. Con lo que hemos abordado el día de hoy, obviamente el tema de León como capital y como punto para el forjamiento de la identidad nicaragüense pues no termina. Se requiere de muchas investigaciones y sobre todo lo que señalaba el profesor Guillermo, necesitamos estudiar los conflictos que se generaron a partir del levantamiento de Belén o de la conjura de Belén en 1811, donde en la Plaza de la Independencia en el departamento de Granada, existe un obelisco que tiene los nombres de los conjurados que se levantaron contra la corona española aquí en Nicaragua. Y este es uno de los motivos por el cual el obispo Nicolás García Jerez, al ejercer la gobernatura de la provincia desde el punto de vista de lo político, empezó a generarse desde este conflicto lo que años después, a partir de 1825, serían las rivalidades entre León y Granada, por las posesiones que asumieron, por su parte, Juan Argüello, por la parte más conservadora, y Manuel Antonio de la Cerda, por la parte más liberal. Entonces, este conflicto se va a agudizar fuertemente en los años siguientes y ante la salida que producto de la independencia de 1821, el obispo Jerez va a verse obligado a abandonar la provincia. Y esto también va a traer como consecuencia, a partir de 1813, el involucramiento de Tomás Ruiz, el presbítero Tomás Ruiz, en la política como tal, y va a ser encarcelado en Guatemala durante algunos años y va a morir muy pobremente en lo que es hoy la zona de Chiapas, en la República Mexicana. Esto hay que estudiarlo más, es un tema que no termina aquí, apenas son los esbozos que estamos dando alrededor de la construcción de la identidad nicaragüense desde lo que se hizo en León, pero también nos hace falta comprender el papel que jugó Granada y el papel que jugó el antiguo puerto de la Posesión. Agradecemos al profesor Guillermo López y al profesor René por compartir con nosotros sus reflexiones y conocimientos sobre un tema que nos invita a seguir profundizando
y actuando con responsabilidad en el estudio de nuestra historia e identidad nacional. Un tema que no termina aquí porque requiere de mucha investigación y reflexión. Conversaciones es el podcast de la American University. Les invitamos a seguir acompañándonos mes a mes en este espacio de diálogo y conocimiento. Pueden escucharnos en nuestras plataformas digitales. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes y pueden escribirnos al correo electrónico investigación@laamericanuniversity.edu.ni. Será hasta la próxima. Gracias por escuchar Conversaciones, el podcast de la American University. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir construyendo el conocimiento desde nuestros diferentes espacios académicos y experiencias.